Escucha ahí. Listo, empezamos. Hola, buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos escuchen. No, eso es muy copiado de todos los podcasts dicen lo mismo, ¿no? 01. ¿Qué tal, W y Benrin? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en el podcast ateo. ¿Qué tal? Hola 01, hola W, muy contento de estar nuevamente aquí en el podcast Ateo. Bueno, amigos, nos reunimos nuevamente después de casi como un año. Mejor dicho, ahora estamos grabando un episodio cada año. Entonces nos reunimos nuevamente, pues los mismos de siempre, 01, Benrin y yo, porque a veces pues traemos invitados como Jesse y Nexus para grabar una vez más sobre este ateísmo que tanto nos apasiona, la verdad. El tema que les traemos hoy es un poquito mirar la religión y el ateísmo en cuanto a los ambientes que nosotros frecuentamos, sobre todo la oficina, y también vamos a tocar una parte que es la política. Pues queremos ver cómo nosotros llevamos el ateísmo en la sociedad. Y también esto fue a raíz de un artículo, que eso lo vamos a tocar también, recuerdan el del policía, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar con la oficina. Benrin o 01, ¿quién quiere empezar a contarnos cómo viven o qué manejo le dan ustedes a la religión o al ateísmo en las oficinas donde ustedes trabajen? Bueno, pues yo voy a empezar con anécdotas personales, sobre todo en mi oficina, donde tengo la particularidad de que mi jefe directo, pues es católico, es bastante religioso. Y entonces es inevitable, pues, esos comentarios que las personas van haciendo desde el típico gracias a Dios, Dios le pague, esas expresiones muy naturales y muy cotidianas con las cuales nosotros tenemos que convivir, pero también a veces es curioso cuando van surgiendo los prejuicios. Me imagino que ustedes han sido víctimas de esos prejuicios. Por ejemplo, el primero del cual fui víctima, por darle un nombre, es acerca de que los ateos somos satánicos. Entonces nosotros estábamos en una cafetería hablando, conversando y bueno, obviamente en buenos términos, todo muy, muy sano, eso sí, pues todo dentro del respeto, pero surgió ese comentario. Entonces lo primero que, aparte de mi sonrisa burlona característica en ese tipo de situaciones, yo le dije a mi jefe y a los que estaban ahí presentes, primero que todo, que el satanismo nada tiene que ver con el ateísmo porque los satánicos son creyentes. Entonces no tiene sentido que comparar a los ateos que no creen en dioses y darle como ese estereotipo de satánicos porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Los satánicos son creyentes porque están ni siquiera negando, están No, atacando ese Dios. y es Y que es desde el 01, otro lado. y 01, lo que pasa es que los mismos religiosos creen en Satanás. Sí, 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 claro, O sea, están los dos lados de las dos sí, caras de la moneda, el bien y el mal. ujú. Y pues los satánicos están del lado oscuro de esa moneda y están adorando ese otro dios maligno. Pero ojo, pues creo que nos vamos a salir un poquito del tema, pero ojo porque yo he visto que los satánicos adoran a Satanás, pero de buena manera. O sea, no para hacer cosas malas necesariamente. Acá en Depende, Colombia hay depende. una iglesia que se llama Sí, Iglesia depende. Satánica, creo que recuerdan una que Sí, hicieron la de como en el eje Pereira. cafetero o por Sí, ahí, por en y Pereira. era todo muy bien, o sea, paz y amor. O sea, no era para matar a nadie ni hacer sacrificios. No, pues al igual que las iglesias cristianas, católicas y demás, pues usted puede encontrar de todo. Usted puede encontrar los que lo llevan muy, entre comillas, profesional, como si fuera una iglesia que uno conoce muy típica de los cristianos o católicos, en los cuales los creyentes o ¿cómo se dice? Los que son seguidores de este ente maligno, Satán o como le quieran decir, Belcebú, pues sí, Ujú. ellos pueden llevar sus ritos de una buena manera, pero también están los que los llevan totalmente al otro extremo, ¿o no, Ujú. Henry? Sí, claro, claro, claro. Y es que también, bueno, a veces se tienden a confundir las cosas, porque a veces ciertas cosas que suceden, que amanece un gato muerto o de pronto se entra algún ladrón a un cementerio a robar, quién sabe qué, no sé, las placas de los cementerios porque eso es en mármol o algo así. Entonces todo eso como que se asocia muchas veces al satanismo y ni siquiera es que sea realmente satanismo, sino como algún tipo de vandalismo.
Hablando de placas de cementerio, ¿ustedes sabían que Pablo Escobar empezó, sus primeros crímenes fue robando placas del cementerio? Y pues hasta donde sabe, Pablo Escobar no era satánico, ¿no? No, para nada. Lo que pasa es que él vendía placas nuevas y las vendía, pero luego cuando se dio cuenta que no necesitaba comprarlas, sino que iba y se las robaba y volvía y las revendía y volvía a irse robaba la misma y volvía a la vendía, pues negocio redondo. O sea, nunca volvía a comprar eso y sí las revendía y las revendía y las revendía. Pero bueno, comentario al margen. Entonces, básicamente ese es el tipo de prejuicios con los cuales nosotros tenemos que convivir en la oficina. Y bueno, en ese momento, cerrando un poco esa anécdota, pues mi jefe incluso cayó en cuenta y dijo, bueno, sí, no lo había visto por ese lado, de que los satánicos también son creyentes. Y también surgen otro tipo de comentarios en las oficinas, por ejemplo, acerca de que los ateos, por ejemplo, no deban asistir o no deban aprovecharse de las festividades. Acá en Colombia es muy frecuente, por ejemplo, los festivos que son muy religiosos y que un ateo debería seguir trabajando. Yo creo que eso también, eso lo hemos hablado en podcasts anteriores, pero de todas maneras sigue siendo un tema de burla frecuente de estos creyentes en la oficina hacia nosotros. No sé si se les ha pasado también. Mire, yo eso siempre lo he visto como un chiste, o sea, la verdad, nunca he visto que alguien me lo diga en serio. O sea, A mí sí empezando me lo han porque, dicho en serio. no porque es que un festivo, por ejemplo, que sea el Día de la Virgen, por decir algo, es un festivo, pero es que es un festivo también, ¿cómo se dice? Laico, o sea, no solo es una fiesta religiosa, sino es un festivo laico como cualquier festivo. Así que, no, yo siempre lo he visto es como en broma, a mí siempre me lo dicen es como en broma. Ay, usted debería venir a trabajar el lunes, debería trabajar el 25 de diciembre, debería trabajar La el Semana 1 Santa. sí, la Semana Santa, exacto, no, siempre en broma. Sí, sobre Y, todo y, con la y- Semana y Santa. de hecho, 01, yo no sé, al contrario, yo he visto que en mi caso, em, sí lo he visto como de muy buena onda, o sea, la misma gente como que incluso a veces uno le tira un chiste de contra la religión y ellos se ríen, o sea, no sé, yo al menos en el ambiente que he estado, que ha sido como dos donde he trabajado, pues ahorita como el 2016 al 18 y antes por allá del 10 al 15 muy bien, muy buena onda, o sea, no, ningún problema ni nada, o sea, nada, nada, súper bien llevado y uno puede lanzar un chiste contra la Virgen, y todo el mundo lo toma muy bien, no sé, yo no he tenido ningún problema en la oficina por eso. A mí me gustaría hacer un comentario y es que, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que no niego, digamos, el hecho de que no sea creyente, muy al contrario de otras personas que conozco, pues, en mi entorno laboral o en empresas pasadas, donde le comentan a uno, sí, yo no soy creyente o soy ateo, lo dicen directamente, pero de pronto digamos, ante el gran, o sea, ante toda la comunidad de la empresa, ellos son hipócritas, así lo veo yo, como que niegan esa Bueno, parte atea entonces le para no pregunto, quedar mal, para no quedar mal. 01, para redondear eso, y también Benrin, ustedes cuando entran a una nueva empresa, ¿qué tanto se demoran en hacerse sentir que son ateos? ¿Lo tratan de hacer lo más rápido posible o tratan de mantenerse en el No, closet? no, pues yo en ese caso no, digamos que no tengo una fecha específica de decir, no, yo me voy a demorar tanto tiempo, no. Digamos que yo espero, no, que se den las cosas. Entonces a veces se dan las cosas rápido o a veces no, Ujú. dependiendo la cantidad de trabajo, lo que uno hable con los compañeros. Entonces cuando se presta cuando se da la situación, de una vez, no, yo soy ateo. Ajá, Y no, entonces igual. ya, sin embargo, digamos que hasta ahora no me ha pasado que en una entrevista me hayan hecho algún tipo de pregunta similar, No, en entrevistas no. aunque obviamente, no, pero es que han habido casos. De hecho, conocí un caso de una señora que ella no era casada, ella vivía con un señor y se presentó, ella es contadora, se presentó para un trabajo y entonces era un trabajo con unas monjas, supremamente católico. Y las monjas le preguntaron, venga, ¿usted es casada? Y entonces ella dijo, no, yo no soy casada, yo estoy en unión libre. Y entonces ella ya había pasado todos los filtros, esa era la última entrevista. Y no la recibieron en el trabajo simplemente porque no era casada. Y eso
que ella es creyente. O sea, ella les dijo que era creyente, porque pues digamos que eso era casi que muy necesario, pero ese hecho de que no fuera casada hizo que no entrara a trabajar a esa empresa, o sea, a ese nivel. Ya, no, sí, es raro. Y lo peor Empresas, es que ese tipo de cosas es difícil de denunciarlas porque la empresa obviamente se va a reservar el derecho de admisión y pues sencillamente si hay algún tipo de demanda o algún tipo de insinuación de como ese rechazo que está siendo víctima, pues la empresa sencillamente dice, no, encontramos una oferta mejor. Entonces, sí, es bien complicado. Bueno, entonces les voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poquito con todo esto. ¿Ustedes creen que, o cómo ven el hecho de que una empresa niegue directamente la contratación a una persona porque sea atea y se lo diga? No, lo que pasa es que es lo que acaba de decir 01. No, yo lo que le estoy diciendo es así. Las empresas no, nunca lo van a decir. No, por eso le digo, una que se lo diga, Benrin, no lo voy a contratar porque usted es ateo, qué pena, estamos buscando otro tipo de perfil. ¿Cómo No lo sé, conota? no, yo pienso que en ese caso uno podría consultar a un abogado y pues para mí eso iría para demanda. O sea, si a mí me lo hicieran, si yo llegara a una empresa, me hiciera una entrevista y me dijeran, no vea, usted no entra a trabajar acá porque es ateo, yo puedo demandar a esa empresa. O sea, si yo tengo la forma para comprobarlo, porque comprobar eso es muy difícil, tendría No, que por eso le grabar estoy la diciendo que entrevista. se lo están diciendo, es que se No, lo por están eso, diciendo, o no, sea, no necesita pero grabar yo me nada. refiero es, si yo pudiera grabar esa entrevista Oiga, pero y disculpe, yo lo Benrin, podría demandar, o sea, yo lo demandaría con un abogado. qué pena. Yo estoy interrumpiendo mucho, pero fíjense una cosa, Benrin, yo cuando voy a las entrevistas, grabo la entrevista y no le digo. Yo sé que puede ser legal o ilegal, pero generalmente grabo todo lo que me dicen. Yo lo llevo aquí en el bolsillo, el celular, cuando entro a la entrevista, yo entro con el celular ya activado en modo grabación y entro y hago media hora y queda todo grabado. Vea, pues, Yo hago eso. vea que hay Esa varias idea personas está que les buena. he O cuando escuchado me eso, llama mi hay jefe, a varias veces que los personas. jefes llegan y cuando ya uno está trabajando, venga que le tengo que decir algo y uno le ve como esa cara de, ¿qué pasó acá? Grabadorcita, entro, no le digo nada y por si acaso. Esa idea Yo está soy buena. mañoso. Bueno, y respondiendo o complementando lo que acaba de decir Benrin, si es difícil, si le llegan, o si me llegaran a decir perdón directamente algo así, pues obviamente yo voy a descartar esa empresa porque no me va a servir, obviamente. Y como no me va a servir, entonces les digo su par de cositas ahí Es que ese es el punto. de buena manera, pero lo más directo posible. Yo también haría eso, exacto. Yo qué sé, ¿para qué voy a demandar a una empresa que no quiere que yo le trabaje a ella? O sea, ¿qué sentido tiene? No, ¿Que me dé pero es que plata la por eso o demanda, qué? no, es que la demanda no va para que uno tenga algún beneficio. Obviamente, si hacen algo así, obviamente a uno no le va a interesar entrar a esa empresa, como dice 01, sino para que eso no lo sigan haciendo, para que no lo hagan con otras personas, Bueno, ¿sí? Y entonces, para que, o sea, para que se den cuenta que estamos en un estado laico. bueno, pero yo voy a algo. Yo sí creo que las empresas tienen el derecho a hacer eso. Y creo que aquí vamos a irnos a lados opuestos. Yo sí defiendo eso y creo que las empresas tienen unos lineamientos, los que sean, que es que aquí no puede entrar gente de más de 180 centímetros o menos de 160 o de color blanco o negro o Pero yo eso, eso sí no. Y pero viene eso el es ser punto. discriminatorio. O A sea, ver, eso es ser discriminatorio. bueno, O sea, vamos ahí a. hay una Entonces discriminación. déjeme complementarle esto con otra cosa. Ustedes recuerdan que aquí una vez una iglesia de Colombia negó, digamos, como el ascenso, si se puede decir, o no sé bien exactamente cómo fue. El caso es que estas iglesias, que son normalmente las competencias de los católicos, ¿no? Los protestantes, ellos tienen pastores, ¿cierto? Y una de iglesia de esas negó a una persona ser pastor porque era manco, le faltaba una mano, ¿cierto? ¿Qué opinan de eso? Ustedes dos. No, pues es que la misma situación porque es discriminación, sea la que sea. Por ejemplo, si una empresa rechaza a las personas por ser de color, por ejemplo, o por ser mujeres, otro Exacto. ejemplo, Sí. O por por ser ser, muy altos. por ser mayores de cierta edad, un ejemplo, mayores
de 30 años, por dar un número, o por ejemplo, las preferencias sexuales, todo eso, incluyendo el tema religioso, todo eso es discriminación y de cierta manera se debe penalizar por ley. Yo en cambio pienso que no. Yo creo que las empresas, o sea, yo no puedo cohibir a una empresa a que los lineamientos tienen que ser los que yo como Estado le imponga. Yo en ese Por eso, sentido sí dejaría a la empresa libre que por escoja eso. sus perfiles bajo sus lineamientos, los Es que que ella quiere. por eso es que el Estado es un Estado laico. Si no, entonces sería entonces un Estado entonces cristiano, creyente, musulmán, lo que sea. Pero entonces, si usted se va a las leyes, no debería de haber ningún tipo de discriminación para ningún trabajo y en ninguna empresa. Sí, Pero es en que eso hay unos estamos. perfiles y unos lineamientos para ese candidato. Pero es diferente. Es lo Es mismo. diferente, es Mire, diferente yo un busco un perfil, no, es candidato. diferente un perfil porque, digamos, usted puede decir, bueno, yo Mire, tengo mi empresa y yo quiero una recepcionista y quiero que esa recepcionista que sea sea mujer, atractiva y que atractiva, sea de 18 a 25 años. Eso es ajá, diferente, porque y eso que no, es y un que tenga perfil. las dos manos, y que tenga las dos manos. No, en Pero serio. eso bueno, sí, sí, pero eso es un A ver, perfil que usted está buscando, pero no claro, está teniendo una discriminación. ¿cómo que no? Todo el Ahí mundo está se la está quedando diferencia. por fuera. El que es hombre, el que tiene más de 30, lo estoy discriminando, claro que sí. No porque, no porque es un perfil, es un perfil. El perfil de la señora de la religión que no aceptó al pastor porque era manco, el perfil de ella es que sea un pastor, que sea un hombre, de hecho, por ejemplo, los católicos no aceptan que las mujeres sean curas, sacerdotes. O sea, tiene que ser hombre, que no esté casado, que tenga ciertas cualidades. Y la señora le agregó que tenga las dos manos. ¿Cuál es el Sigue problema? siendo discriminación igual, así sea el ejemplo que sea, sigue siendo discriminación. El Bien, pro- sí, tiene Porque razón. es que digamos, el perfil que menciona Benren es, digamos, que está definido por la necesidad que tiene la empresa puntual. Pero, por ejemplo, el color de piel o las preferencias sexuales o el tema religioso, nada va a afectar el desempeño del trabajo de la persona y por lo tanto no debería ser motivo de Eso lo rechazo dice o de usted. filtro, Eso lo ¿sí? dice usted. No, La y la ley empresa, lo, y no, la ley lo dice. la empresa está buscando algo. Por ejemplo, si está buscando a alguien que se camufle en la oscuridad, pues el man dice, yo quiero un negro. Y es que yo soy blanco, ¿quiere trabajar? No, señor, usted no me sirve porque es blanco. Quiero un negro porque es que voy a trabajar en, no sé, camuflado y necesito que ponerle ropa No, y que, o lo sea, que pasa es cuando que yo lo que pasa es que hay una y puedo diferencia. discriminar No, a los demás. O sea, no entiendo no por porque, qué. no porque digamos, por ejemplo, vuelvo al punto de la recepcionista. Usted puede tener una recepcionista con ese perfil, pero si usted en su empresa, no sé, tiene una mujer de mucha edad, que sea fea y que de pronto sea manca, tiene otras personas trabajando, unas personas de color, puede tener negros, puede tener personas trabajando de otros países, pues quiere decir que usted no está discriminando. Usted puede demostrar que tiene todo tipo de empleados, por decirlo de alguna manera, Y si pero que no quiero tener, esa parte de la recepcionista es lo que le digo, bueno, es el perfil. redondeando, para enfocarnos en el ateísmo, si una empresa dice que no acepta ateos, está bien, ¿o no? No, no está bien porque ¿No? es discriminación. Discriminación. Claro, Mm. es discriminación, pero vea que ahí W deja pensando y es que no sé si llega a haber una empresa que ponga literalmente en el perfil que sea una persona creyente. O Pues sea, que, puede ser que sea una persona católica. pues Sí, que imagínese, por no que cuando ejemplo, una iglesia cuando va a uno contratar a un llegue sea sacerdote discriminado por eso. o una empresa que se dedica a rezar o un convento o cualquier empresa si son musulmanes y quieren que todos sean musulmanes o cosas así, o sea, De no pronto sé. esos ya son casos puntuales porque ya es el perfil, como dijo Benrin. Pero, por ejemplo, imagínese que una universidad rechazara a las personas por el tipo de piel, por la raza, por la nacionalidad, que lo rechazaran a uno por las preferencias sexuales o por la religiosidad. Sería igualmente discriminación.
Lo mismo en las empresas. De hecho, por eso ya hace un momento mencioné leyes y pues Colombia tiene su ley antidiscriminación. Pues si no la conocían, la ley 1482 del 2011, dice que el objeto es garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, para que no sean vulnerados por actos de racismo o discriminación. Entonces ahí sí, si alguno quiere profundizar en ese tema, es importante tenerlo presente. Entendido, sí, toca leer un poquito sobre eso. Bueno, ¿qué más les ha sucedido en las oficinas? ¿Qué cuentan? Bueno, a mí me pasó, digamos que a mí me ha pasado sobre todo es en diciembre. Y Ajá. pues yo también tengo varios compañeros y sí, también me pasó de algún modo como le pasa a W, que todo ha sido como en buenos términos, como molestando, como que me han dicho, bueno, usted pues va a venir, me imagino, en Semana Santa, bueno, este tipo de cosas. Pero sí recuerdo en un diciembre con una jefe que tuve, que ella no era muy católica, pero sí era creyente. Y recuerdo que me invitaba a novenas, no entiendo ni siquiera por qué, porque pues yo como ateo que voy a ver una novena. Pero sí recuerdo como un detalle muy, que fue como un poco harto que llegó, ellos estaban rezando la novena, yo estaba en mi equipo trabajando, estaba haciendo algunas cosas. Llegó un proveedor y entonces me solicitó que atendiera al proveedor y lo hizo de no muy buena manera. O sea, prácticamente me dijo, usted como es Ah, ateo usted quédate, vale. y no reza la novena, entonces vaya a trabajar y vaya a atienda al proveedor, ¿sí? Sí, Entonces, sí. claro, yo en el momento lo hice, fui a atender al proveedor, bien, trabajé normal, pero después sí conversé con ella y le hice caer en cuenta el detalle, que el hecho de que fuera mi jefe no le daba ¿cómo se dice? Sí, no le daba para tener esa actitud conmigo de que ese hecho de que yo no estuviera en una novena, entonces sí me ponía, no sé, o sea, fue la forma como me lo dijo, ¿sí? Mm. Entonces, esa parte fue como fea y como harta, pero de resto no. De hecho, recuerdo que en las novenas a mí, cuando llevaban así cosas para compartir, me daban y todo, así yo no rezara la novena y todo. Pero Sí. sí recuerdo que ese detalle fue como harto, pero en general fue muy bien todo, pero sí recuerdo ese detalle en especial. Ah, es que a uno, pues, lo hacen participar prácticamente. Es que uno en las empresas casi que ni le preguntan, pues, a mí en Navidad nunca me preguntan, oye, ¿usted va a participar en la novena? No, llegan y dicen, bueno, hoy nos tocó a sistemas hacer la novena, deme cada uno de a 5.000 pesos. O sea, ni siquiera le Sí, preguntan a uno si va a es que rezar o no. es que ahí está el punto. Yo no entiendo por qué dan por hecho. O sea, dan por Sí, hecho que a todo el mundo le pues gusta la porque son novena. actividades Y a de mí no me empresa, ¿no? gusta esa vaina, hermano. Vea, de hecho es curioso porque yo conozco ciertos ateos que no les molesta rezar la novena. De hecho, lo hacen y si tienen hijos, pues los hacen partícipes y todo. No, yo no puedo con esa. A mí no me gusta, no me Yo gusta esa tampoco. vaina y no me gusta, no. Bueno, yo Pero creo que sí, por fortuna en mi empresa, no, nosotros sí nos preguntan, entonces por ese lado sí está bueno el detalle, precisamente pues para no obligar a las personas a algo que no les gusta. Entonces, por ejemplo, en las novenas del año pasado, pues afortunadamente yo las evité casi en su totalidad. Y digo casi en su totalidad porque el último día de la novena en la empresa, porque después seguía el fin de semana, el último, o sea, el viernes hubo una fusión con los cumpleaños de otros compañeros y yo mismo dije, bueno, vamos a los cumpleaños, no a la novena. Entonces ahí fusionaron las dos cosas y bueno, ahí prácticamente fue como el único día que yo asistí, pero bueno, fue novena, fue novena afortunadamente no bailable, pude asistir. fue novena Afortunadamente. bailable. Pero lo que pasa es que las novenas aquí en Colombia, pues no, yo no sé cómo serán en otros países, pues como dan comida, pues uno va y come también, ¿no? Que es la otra. No, a mí no me importa para nada el tema de la comida, que ese es otro de los comentarios que le A hacen a mí uno. sí. Y de hecho yo me burlo de algunos ateos por eso, porque algunos ateos dicen, no, pero yo voy es por la comida. Y yo, bueno, a mí no me importa la comida. Pero es que mire, Yo les digo, el comentario que yo le hice a otro compañero, yo sí tengo convicción, porque es que no, a mí no me van a comprar con un no, pero es tamal o que con no un es, buñuelo. no, yo lo No, veo pero totalmente no, diferente. es que no Es es que no en es que sí me por la compren, comida, es que es sino un desayuno como es como el compartir, el como compartir, la claro. O sea, amistad, como la amistad con otras personas, sí, ¿no? No, Entonces, pero es para no, compartir, no. para eso uno va a la hora del almuerzo y uno va al restaurante y comparte, pero Mm, es que todo el hecho de la novena es lo que no
porque es un rito Pero, cristiano pero católico de creyentes. Entonces no sí, pero voy a eso es lo como compartir usted lo absolutamente ve. Pero si usted lo ve, los mismos creyentes no le meten tanto misticismo a esa vaina. Eso es nada. Bueno, eso es otro muy tema, sí, eso es folclórico. otro Eso es, tema. vamos a comer un tamal y claro, sí, No lo rezan la menciono, novena, pero es más compañerismo. Yo no le veo mucha religiosidad, la verdad. A mí me parece que las novenas son bien llevadas. Aquí en Colombia, yo no de digo, no sé acuerdo. cómo eran otros países, pero me parece que son bien llevadas. O sea, no veo que obliguen a nadie y son muy chéveres. Me parece que es un buen, son 9 días además que uno hasta conoce, habla con personas, no sé, a mí me parece una oportunidad No, de a las mí pocas que se dan en la semana. nunca me ha gustado ese tema. Y ya que lo menciona, y ahí otro tema con la de las empresas, es, por ejemplo, que hay muchos que dicen ser creyentes, pero en la práctica o en la forma de vivir, yo considero que no lo son, porque sencillamente son esos típicos que dicen, yo en el fondo creo por si acaso. Entonces yo también he hecho esos comentarios y vuelvo y hago eh, la, vuelvo y traigo mi empresa actual donde mi jefe es el más creyente de todos y yo le decía a mi jefe que la gran mayoría de personas que yo veía en la empresa eran lo que se llaman los ateos prácticos o que son creyentes farsantes porque como que creen por si acaso, yo en el fondo o es que uno tiene que creer en algo, pero en la práctica no son personas creyentes. Primero que todo, no son religiosas porque no asisten a los rituales de sus religiones. Segundo, en su día a día no practican nada de esas creencias, de esas religiones. Y entonces son gente que también yo la considero hipócrita. Y entonces ese es otro tema que también es muy común y hay muchos más ateos de los que la gente está dispuesta a admitir. Sí, pero es que digamos que hay esa parte que dice 01 y de que sean hipócritas, digamos que hay que matizar. O sea, lo que yo he visto es que sí, efectivamente hay algunos que se podría decir que son ateos porque creen, como dice 01, creen por si acaso, pero también es porque es como esa intención de en la empresa caerles bien a los creyentes. Entonces, para caerles bien a los creyentes, Peor, peor. lo que hacen es que pasan por esa parte como si fueran creyentes cuando no lo son. Pero ahora, hay otras personas que no son hipócritas, sino que simplemente no les interesa el tema, ¿sí? Yo tengo un primo que pues últimamente estuve montando en cicla con él, estuve como compartiendo más y me empecé a fijar en eso, en que el hombre, primero no le gustaba hablar nada del tema, ni creyente, ni ateo, ni agnóstico, nada. Entonces, como que él lograba evitar mucho ese tema porque simplemente no le interesaba. O sea, no, digamos, sí, no, no tiene ningún interés en eso. Entonces, no decía que era ateo porque no le interesaba cómo meterse en ese tema, ni tampoco decía que era creyente. Simplemente no, era como si no le interesara el tema. W está muteado, pero complementando lo que dice Benrin, bueno, esos ya serían como casos atípicos, igual. W. 01, lo que usted acaba de decir se llama la apuesta de Pascal. Lo que usted llamaría como, ¿cómo es? Ateos por conveniencia o religiosos por conveniencia, porque existen las dos, se llama la apuesta de Pascal. Yo incluso la acabo de buscar. Yo la había escuchado ya, que es en el caso, es como creer en Dios por si acaso. Es creer en Dios por si acaso. Dice, puedes creer en Dios y si existe, pues va para el cielo. Y si no existe, pues no pierde nada. O sea, estaba creyendo en algo que, bueno, finalmente no existió. Y ahora, puedes no creer en Dios. Y si no existe, pues bacán, ¿no? Pues, como no, el caso de nosotros. Pero no creer en Dios. Y si existe, pues no voy al cielo, digamos. Entonces, ahí es serían el caso de las dos primeras donde, independiente si exista o no exista, decido creer. Y ya, o sea, y mucha gente Eh, creo que es así y no le para tanta bola a las cosas, o sea, simplemente No, cree como por si pero acaso. no, pero sí hay una conveniencia. Por ejemplo, se cree que hubo muchos o han habido muchos políticos que han mostrado su creencia en Dios por su parte, por conveniencia, por tener votos, porque los voten a ellos. Ujú. Porque es que de todas maneras, el hecho de un político decir que es ateo
en un país como Colombia es muy complicado. De hecho, se vio con un político que se llamaba Carlos Gaviria, que falleció. Él abiertamente dijo que era ateo, aunque él no le gustaba mucho meterse en esos temas, y Eso, a él eso, eso le restó votos. Y de hecho pasó lo que hace un rato dijo 01. El hecho de que él dijera que era católico, muchos ultracatólicos, por decirlo de alguna manera, ya lo empezaron a tildar de satánico. Entonces, también hay esa conveniencia de creer, porque ya el hecho de que un político diga que es ateo, y es que yo realmente conozco muy pocos, eso ya le resta votos. Entonces, siempre va a haber esa conveniencia ahí. sí, sí. No, yo también que sepa solo él ha sido, ¿no? No, no sé si de pronto Fajardo, no sé, porque Petro parece que no, ¿no? Parece que no es ateo. No, Aquí en no, no. Colombia creo que no hay ateos No, finalmente. El tema con Petro fue muy chistoso porque hace 2 años, cuando estaba el tema de las presidenciales, sacaron un video, personas bueno, no sé, personas muy católicas y que pues lo odian, lo sacaron a él de forma satánica en videos que se hicieron virales. Entonces él en una entrevista le preguntaron abiertamente y él abiertamente dijo que era creyente. De hecho mostró una cruz porque él creo que carga sus cruces, y él dijo que era creyente. Pues también, entonces también en el fondo puede ser eso, ¿no? Ujú. Uno no sabe si en el fondo de pronto él es ateo, pero también hay una conveniencia en decir que es creyente precisamente para mantener esos votos. Mire que en Estados Ahí ya Unidos, estamos entrando en el tema de la política, la ¿no? política, en Estados Unidos, por ejemplo, el hijo de Ronald Reagan, normalmente los hijos o los familiares de los políticos siguen esa senda, o sea, eso se ve en todos los países. Clinton está ahí porque el esposo fue presidente, por ejemplo, y ahorita como que va a lanzar también la esposa de Obama, ¿no? El hijo de Ronald Reagan, por ejemplo, prácticamente perdió ya cualquier opción en su vida política por decir que es ateo. De ahora se puso a molestar más con ese tema. Ya. Por ejemplo, eso muchas veces mata a la gente totalmente, sobre todo en la política. El hecho de decir. Yo estuve pensando justamente en eso. Nosotros somos una minoría muy criticada, o sea, muy, ¿cómo se dice? Excluida a la larga. O sea, somos una minoría bastante apaleada, digamos. Perdemos muchas oportunidades por ser ateos. Eh, oiga, aló. Aló, no, está bien. Venga, les tengo. Yo les dije que les traía dos preguntas. Les voy a hacer la primera. O, ¿cómo vamos con el tema? Bueno, como para la gente que de pronto ahorita se está pellizcando, bueno, ¿de qué es que estamos hablando? Estamos hablando de religión y ateísmo en la sociedad, sobre todo en espacios de oficina y en la política. ¿Listo? Entonces vamos a meterle un poquito de política. Yo quiero preguntarles a ustedes dos si creen que la mayoría o normalmente un ateo es de izquierda. Y si sí o si no, pues den su explicación. Bueno, entonces ya entrando en el tema de la política, bueno, miremos que, por ejemplo, en la historia de las corrientes políticas, hubo una en particular que fue la comunista. ¿Y que tenía de particular la comunista? Que ellos trataban de evitar el tema religioso, incluso hasta prohibirlo en cierta medida, y por lo tanto, como esas corrientes políticas, filosóficas de izquierda, como dice W, han tenido una tendencia hacia el ateísmo, pero no necesariamente. Yo siempre he criticado mucho el tema de izquierda o derecha, en el sentido de que el mundo no siempre es binario y uno siempre puede adoptar posturas, Por eso dije, tanto de un lado pregunté que si como del otro. mayoritariamente o necesariamente. Por ejemplo, de todos los ateos, Mayoritariamente, probablemente sí, respondiéndolo puntualmente. no, eso, Porque, exacto, porque habrá tal cual que no lo es. O sea, entonces, ¿por qué mayoritariamente? Porque normalmente las corrientes de izquierda, las corrientes demócratas son muy o sea, o sea, la tendencia es hacia la libertad. Y la libertad incluye el tema religioso, de ser independiente del tema religioso, pueda que sean creyentes, pero es claro que la religión
y la política tienen que estar separados. La religión no debe influir en los aspectos políticos, por eso, así sean creyentes, la corriente de izquierda siempre va a ser más dada hacia separar esas tendencias. Uno normalmente ve que, y se dice, ¿no? Que por ejemplo Cuba trata como a hacer aparte a la religión, China, la misma China, Rusia supuestamente lo hizo también. Dicen que en Corea del Norte también, por ejemplo, no se ve muy bien que el Estado, el gobierno ve muy bien que la gente sea religiosa. Eh, Ujú. Eso es muy normal, eso se ve normal. De hecho, por ejemplo, cuando fue el Papa, ¿cuál fue el que fue a Cuba? No me acuerdo si fue Wojtyla o el siguiente, ¿no? Creo Bueno, que fue el Papa Pacho, bueno. no, creo que fue el siguiente. Bueno, que fue a Cuba, por ejemplo, los titulares eran eso. O sea, mire que el Papa va a cualquier país del mundo, no pasa nada, pero que vaya a Cuba, uy, ya es otra cosa. O sea, que como que lo dejen entrar, que la izquierda abra ese espacio hacia la religiosidad. Por eso les tocó el tema. Yo tengo una hipótesis para eso. También tengo mi argumento de por qué yo tengo el por qué los de izquierda son, los ateos son de izquierda. Yo tengo el por qué. Estoy esperando que ustedes digan lo suyo. Benrin. Bueno, digamos que las personas, hay dos cosas. Una es que las personas que yo he ido conociendo, hay ciertas personas que sí tienden a ser o sea, tienden a ser de izquierda, pero realmente no es que sean ateos realmente, sino más bien es que no se preocupan tanto o no son tan ultra eh, creyentes que mejor dicho van a misa cada 8 días, no son tan practicantes pues. ¿Sí? Pero lo que yo sí he visto es que hay una relación entre la derecha, la parte de gobierno y al mismo tiempo esa parte de creencia, ¿sí? Mm. Sí, mi teoría es que como que eso va un poco como enlazado, ¿sí? No sé, de pronto me pasó a mí cuando era más joven que por esa rebeldía, entonces uno empieza a ser ateo y al mismo tiempo pues estar en esa parte, en esa parte de izquierda. ¿M? Ah, o sea, como que Pero también está, rebelarse contra todo. El exactamente. establishment que llaman. Y Exactamente, el Es que pero establishment es también, la por religión, exactamente, el pero también Estado. está, sí. pero Y, también está la parte de derecha, ¿sí? Que trata de hacer ver mal a cierta parte de izquierda, haciéndolos ver como ateos no creyentes, satánicos, que no les importa nada. Ahora, aquí hay un tema moral, ¿sí? Y es que hay muchas personas creyentes que nos ven a los ateos como personas amorales y pues yo por lo menos me considero una persona moral. De hecho, un tío que es creyente algún día me decía, bueno, pero si usted no cree en Dios, entonces pues usted ¿por qué no roba, no mata, si usted no cree que vaya a ir al cielo? Entonces yo alguna vez le comentaba esto a 01 y le parecía increíble que yo tuviera pues un tío que me dijera algo así, porque precisamente los creyentes, sobre todo como los más conservadores, nos ven de esa forma, nos ven como amorales y llevándolo a la parte política, pues tratan como de destruir esa parte de izquierda viéndonos como amorales e incluso hasta satánicos. Sí, el tema es que por definición, por ejemplo, el tema de la derecha es mantener el status quo como la parte formal del término, y el mantener el status quo va asociado a ser conservador, y normalmente las personas religiosas son muy conservadoras. Entonces todo está Exacto. como muy asociado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de ser conservador va desde impedir que a lo largo de la historia, impedir que, por ejemplo, la ciencia empiece a sacar a la luz cómo es realmente el mundo, y ellos siempre han impedido ese tema. Entonces, sí va de la mano, lamentablemente, tristemente, una cosa de la otra,
con salvo excepciones, como ya lo dijo W, pero sí podría verse en términos generales que una cosa a veces puede ir asociada de la otra. Pero sí hay una relación en que los ateos normalmente tiendan más a la izquierda, como los católicos tiendan más a la derecha. Creo que eso es visible en cualquier parte, ¿cierto? Miren mi argumento, a ver a ustedes qué les parece. Yo pongo a Dios y al Estado en una balanza. A Dios lo pongo, ¿por qué? Porque Dios es el que da todo, ¿no? Dios, pues para los que creen en Dios, les da salud, dinero, amor, les da la vida, les da trabajo, les da todo. Dios les da todo, ¿cierto? Hasta porque incluso, y todos se lo piden a Dios. Entonces, por un lado hay un Dios que tiene las capacidades de dar todo. Y por otro lado, hay un Estado que es capaz, tiene las capacidades también de dar todo. Un Estado puede dar educación, puede dar salud, puede dar vivienda, puede dar trabajo, puede dar todo, incluso gratis y demostrado. Si ustedes van, por ejemplo, a Corea del Norte, ya todo es gratis. Uno no necesita comprar una casa ni comprar nada, todo se lo dan. Entonces yo pongo esas dos y ahora, ¿a quién de los dos le pido? Pues alguien alguien que cree en Dios, pues le pide a Dios y va a decir, ¿yo para qué le voy a pedir al Estado de educación o salud? Si eso me lo da Dios, salud me la da Dios, Dios, dame salud. Y gracias, estoy bien y chévere, gracias a Dios. Y el otro le pide al Estado. Pues el Estado le da educación, le da salud, le da todo, pues yo para qué le voy a pedir cosas a Dios. Y ese es mi planteamiento de lo que es derecha e izquierda. Y por eso el ateo le pide al Estado y el creyente le pide a Dios. Es mi planteamiento. Pero ahí es un poco diferente, ahí es un poco diferente y yo lo puedo decir porque convivo con personas creyentes. Y es que las personas creyentes le piden a Dios, pero no lo piden de una forma tan directamente material como si se le pidiera al Estado. Sí, no sé, han escuchado una frase que es curiosa que dice que Dios tiene formas misteriosas de obrar, algo así. Es porque ellos no lo... Misteriosamente actúa por medio del Estado. Es por eso, porque para los creyentes no, ellos no le piden de esa forma como tan física, cosas tan materiales, sino piden más como inmateriales y que les llegue de forma material. Bueno, es algo más o menos así como yo lo percibo. Bueno, yo tengo ese planteamiento y tengo que mejorarlo un poquito más, pero creo en eso, o sea, profundamente. Yo por eso creo, es que a mí me extraña, por ejemplo, ¿por qué un ateo no es de derecha? Mire, yo pregunté en Twitter, he mirado si hay algún ateo de derecha y el único ateo de derecha que yo conozco soy yo. Yo no conozco otro ateo de derecha. Es Porque que todos los ateos son de W es una izquierda. contradicción andante, ¿sí o no? No, por eso, pero Exactamente. piensen en eso. Mírenlo ustedes en sus amigos ateos. Todos los ateos que ustedes conocen son de izquierda. ¿Por qué? Eso es lo que me llevó a pensar en esto. ¿Por qué? Porque deberíamos ser como mitad y mitad, ¿no? O sea, mitad ateos de derecha y mitad ateos de izquierda. O sea, ¿por qué un ateo normalmente debe ser de izquierda? Ese es mi punto. Por eso les traía este tema a ustedes. No sé, no sé. Sería chévere, por ejemplo, que las personas que nos escucharan, de pronto nos puede estar escuchando, o yo estoy casi seguro, que nos pueden estar escuchando varios de derecha. Entonces sería chévere conocerlos, escucharlos, que nos escribieran, pues para saber romper esto de por qué, digamos, en este caso, las personas que uno conoce, solamente W es de ateo y de derecha. A ver si de pronto, porque bajo esa misma premisa, los que nos escuchan van a ser ateos y de izquierda. La- Sí, claro, Va a no ser creo poco que sea probable, tan general. va a ser poco probable encontrar otro W, pero de que existe, existe. Sí. No, yo sí sé que existe. ¿Sabe dónde existen? En Europa. En Europa sí es muy común que la gente atea sea de derecha.
Exacto, En por ejemplo, en Latinoamérica Alemania. no, en Latinoamérica nunca, jamás. Pero es que W, eso también depende mucho, pienso yo, de los porcentajes. O sea, nosotros en esos países latinoamericanos somos tan pocos o sea, somos tan pocos ateos que pues es más normal que estemos más como un poco más hacia ese lado de izquierda. Y sin embargo, tampoco de hecho es así, porque 01, como le dijo hace un momento, 01 no considero que sea una persona tan de izquierda. Yo 01 lo veo más como una persona más de centro. Y así mismo también pueden haber muchas otras personas que sean más de centro, pero vuelvo y digo, Pero no de derecha. los ateos somos tan pocos que de pronto la mayoría pues hemos estado como En coincidiendo. cambio, usted perfectamente puede encontrar en Alemania esos de los de este grupito que está muy en boga, que es un partido político de ultraderecha, que llaman de ultraderecha, perfectamente ateos. O sea, los Sí, Reinforce, yo no sé qué de Alemania. O sea, sí, de hecho en Alemania el caso va hacia esa parte de por que eso. allá las mayorías son de estos partidos políticos de ultraderecha son antes Ujú. ateos. Y mire una cosa, y por esta razón, justamente por esta razón, yo desconfío muchísimo de los ateos latinoamericanos. Yo desconfío muchísimo porque no quisiera que fueran ateos por rebeldía, sino que sean ateos porque se dieron cuenta que Dios no existe. O sea, que sean ateos porque se dieron cuenta de que Dios no existe, no porque, no, es que la mayoría son religiosos y tengo que ir en contra de la religión porque yo no me voy a dejar dominar del establishment. No, eso sí, eso Ese no es mi punto. conozco. De esos ateos no conozco, la verdad. No conozco el primero, ya ahora que lo estoy pensando que sea de esa manera. O No sea, sé. un ateo, ateo, ¿no? No esos chimbos, esos ateos malucos que mencioné hace un momento, los ateos prácticos que dicen que por si acaso o en el fondo toca creer en algo, Mm. pero no, los ateos por convicción que yo conozco casi el 100%, pues así recordando, todos son por convicción, porque Oiga, venga, les hago otra pregunta. ¿A ustedes quién los ha decepcionado de que ustedes pensaban que era ateo y no lo fue, o era ateo y dejó de ser ateo? Mientras piensan la pregunta, yo les voy a decir dos casos. Mira, a mí me decepcionó totalmente aquí en Colombia Antanas Mocus, que yo creo que es un poquito reconocido en Latinoamérica. Yo pensé que el man era ateo y yo esperaba que el man fuera ateo. Pero él dijo abiertamente que era ateo. No, no, el man de hecho el man va a la iglesia. O sea, yo creo que el man es religioso. O sea, el man no ha dicho que ni sea ateo ni que sea católico, pero el man no es ateo fijo. O sea, fijo, fijo no es ateo. Y a mí eso me decepcionó muchísimo. Y otro que me decepcionó es alguien que nunca va a ver este video, que es un primo mío, con el que nosotros somos de Santander, una región de aquí de Colombia, que no es de la capital de donde estamos. Y una vez yo me fui en carro con él y pues son 8 10 horas de viaje. Y hable y tanto hablando nos dimos cuenta que éramos ateos. Y el man era ateo en lo que decía. Sí, o sea, no digamos, pues de lo que alcancé a ver, el man era ateo. Y lo que hablaba y decía así y tal, como por ahí al año lo veo en Facebook escribiendo cosas de Dios. Yo, lástima, mi primo. O sea, a mí ¿Cuántos, mi primo cuántos me años tiene su primo? decepcionó. ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene su primo? Él tenía en ese entonces como unos 20 por ahí, ahorita de tener por ahí 25. Él es policía. Ah, Pero ¿y sabe por qué creo que él se volvió? O yo no sé, yo creo por que la influencia de la institución sería. no, porque tuvo un hijo que salió con un problema como psico, o sea, él tiene como un retraso, o sea, el niño tiene ahorita como unos 6 años y actúa como uno de 2 o 3, o sea, tiene un retraso. Y yo creo que es a raíz de eso, como que a veces la gente se refugia o se siente como que estaba por el camino equivocado y mejor se devuelven al camino seguro de las creencias. Puede ser. Sí. Y Mox, ¿a ustedes qué nos ha decepcionado? pues que yo haya conocido ateos que me hayan decepcionado, no, más bien es como al contrario. Personas que, digamos, había aquí un saludo para Naptu, que en algún momento nos acompañó aquí en el podcast ateo. Sí. Y yo se lo he hecho, entonces en el momento que él esté escuchando esto, él me ha decepcionado
porque es una persona que tiene unas ideas muy buenas para que sea creyente. Es al contrario. O sea, me decepciona y yo se lo he hecho 1000 veces, hasta con cerveza, en sano juicio, lo que sea. Se lo he dicho muchas veces, que tiene mucho potencial para que sea una persona creyente. Entonces, ese sería como el caso que se me viene a la mente. Pero así que yo conozca o haya conocido ateos y que si de un momento a otro se hubieran cambiado de bando, la verdad, no. No sé, Benrin. Bueno, pues yo también los ateos que he conocido han sido como, sí, se han mantenido siendo Firmes. ateos. Sí, exacto, firmes. Pero un caso que sí, digamos que no me decepcionó porque es una persona que yo quiero mucho, pero sí trato de entender el por qué es mi abuelo. O sea, mi abuelo me cuenta que él cuando tenía 18, 20 años, él cuando le hablaban de la Biblia, él les decía, no, 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 eso a mí, libros mitológicos no me cuente. Y estamos hablando de eso hace 60 años, o sea, hace 60 años mi abuelo tenía 20 años. Y él y en esa época decir eso, o sea, era duro. O sea, digamos que yo, cuando mi abuelo me cuenta eso, para mí es algo admirable. Yo decía, uy, pero qué bacano que mi abuelo siempre fue como, no ateo, obviamente, porque en otras épocas, estamos hablando de hace 60 años, pero sí como que él le hablaban de la Biblia y él decía, no, eso a mí no me hable de libros fantásticos ni de seres fantásticos. O sea, ya tenía ese Pero, concepto. Pero, Benry, ¿y él va a misa? ¿cómo? ¿Él va a misa hoy? Claro, él ahora va a misa, él ahora se convirtió en una persona creyente, ¿sí? Sin embargo, él es una persona creyente, pero, o sea, yo tengo mi teoría en ese sentido porque, o sea, es una persona creyente, pero él a mí nunca me dice que Dios lo bendiga. No, él a mí nunca me dice nada de eso. Él no tiene ese tipo de lenguaje. Entonces, mi teoría es que, claro, él día a día siente que se le acerca el momento de su muerte y como que él de pronto empieza a sentirse como, no sé cómo decirlo, como que él se quiere aferrar a algo, como que él espera o él quiere que su vida continúe. Y pues que su vida continúe es que continúe en otro lado. Esa es mi teoría de por qué él se ha vuelto creyente en estos últimos años de su vida, ¿sí? Por eso digo que no me decepciona porque yo lo quiero mucho, sino trato como de entender el por qué él siendo una persona atea, porque es que él no iba a misa. De hecho, era muy curioso porque él me contaba, mi abuelita, la familia de mi abuelita sí fue una familia súper católica y pues él obviamente la acompañaba todo, y él obviamente se casó con mucho amor y todo, pero él en el fondo era una persona atea. Entonces me pareció curioso porque en los últimos años de su vida se volvió una persona creyente. Muy, muy interesante. Tenemos que hablar sobre los viejitos y el ateísmo. Oiga, sí, eso es un buen tema. Yo también les tengo otro tema, ya que Benrin lo mencionó, otro tema que sería interesante, pues ya ustedes decidirán si me siguen como la corriente, es acerca de las creencias de los ateos. Entonces, me explico un poco esa palabra. Por ejemplo, a mí me causa curiosidad y pues se lo digo acá, aquí en este podcast a Ben Rin, por ejemplo, siempre me ha causado curiosidad, por ejemplo, porque Ben Rin es ateo, pero también cree en conspiraciones, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que a mí no, o sea, como que, así como me choca que, por ejemplo, W sea ateo y sea de derecha, también me choca de igual manera que, por ejemplo, Ben Rin tenga otro tipo de creencias que no están comprobadas, que son como temas pseudocientíficos, entonces les propongo que hablemos de ese tema, porque no solamente es el tema, por ejemplo, de que el hombre no llegó a la luna o que cosas de ese tipo, sino también hay otras cosas que he visto en otros ateos, por ejemplo, la homeopatía. Entonces me parece increíble que un ateo crea en la homeopatía, por ejemplo, que he visto casos así. He visto otros casos, ahorita de pronto se me escapan, pero he visto cualquier cantidad de casos donde la persona es atea, aplica una filosofía de ateísmo, o sea, de ser escéptico con los dioses imaginarios,
pero no aplica ese mismo escepticismo con otras cosas. Entonces, ahí les dejo como esa inquietud. Bien, Permítame, válido. No voy a responder, le voy a responder eso no, cuando Téngalo. grabemos ese podcast. Pero sí, no, yo le voy a es un buen responder tema, ya mismo y se lo voy a complementar. La misma duda yo también la tengo y la tengo es contra los ateos. Fíjese esto. A veces cuando uno define qué es ateo, el ateo ese que estamos criticando, 01, dice, ateo es el que no cree en Dios. Ya, pare de contar. No. Y creo que con 01 vamos a estar de acuerdo en que ateo es esa persona que no cree que sea posible la existencia de deidades. ¿Y qué es una deidad? Una deidad no es un Dios, como creen esos ateos. No, una deidad es un ente que tiene unas características sobrenaturales más allá de lo humano. Por ejemplo, un dios, una ánima, un ángel, un diablo, un demonio, un gnomo y todas esas cosas. El alma, por ejemplo, esa es la más común ¿Por qué? también. El alma. El alma, exactamente. Entonces, fíjense, y ahí podríamos meter conspiraciones. Entonces, digamos, un ateo no es el que no cree en Dios, es el que no cree en esas deidades, en esas posibilidades de que existan cosas más allá de lo humano. En ese sentido, estamos de acuerdo, porque, por ejemplo, yo noté mucho en el grupo de ateos que estábamos en WhatsApp, que ellos exactamente enmarcaban en que ateo es únicamente el que no cree en Dios. Entonces ellos pueden salir a abrazar árboles, por ejemplo, como lo hacen y lo he visto hacer a ellos, a los ateos abrazando árboles. Los ateos de nuestro grupo, del grupo de ateos de Bogotá, que una vez los entrevistamos aquí en este programa. Eso es totalmente... Pero ¿por qué? ¿Por qué, W? ¿Por qué ve abrazar árboles tan malo? Si pudiera matizar un poco eso que dice. A ver, es lo qué sentido tiene ir a abrazar un árbol? ¿Recibir la energía de un árbol o darle energía al árbol o cuál energía? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, No sé, lo que pasa es que es esa? O sea, digamos que los naturalistas que son como los que hacen ese tipo de cosas, no sé, lo hacen por amor, es muy diferente eso, es muy diferente eso que yo puedo coger una plantica y digo, ay, qué bonita, me retoñó, me dio una florecita, yo lo veo la así, quiero mucho. Es muy diferente eso a ir a decir, voy a ponerme en uno con el universo, voy a recibir energía, voy a yo no sé qué. Es muy diferente que ya yo le coja una planta y le diga, ay, me botó una florecita, qué linda, y le dé un besito. Eso es un agradecimiento porque la planta es muy difícil que dé una flor, que es muy diferente. Sí, no, es que yo los veo así, yo los veo como el amor a la naturaleza cuando van y abrazan un Ellos árbol. van a conectarse con el universo y con el yo no sé qué. Igual que como un católico cuando reza a Dios, se va a Pero es que conectar con Dios. puede ser que están demasiado cargados electrostáticamente y se están descargando electrostáticamente con el árbol, con las raíces. Sí. Entonces, fíjese que eso, yo se lo redondeé ahí lo de 01, que es el mismo, o sea, lo mismo, el mismo planteamiento, porque hay unos ateos que No, creen en cosas tan extrañas como en la misma creencia religiosa, o sea, es creo que más o menos lo que quiso decir 01, que yo también. Por eso Podría es que ser por eso es que yo me acuerdo cuando hicimos nuestras presentaciones. Oiga, W, paréntesis, ¿cuándo fue que empezamos el podcast ateo, por cierto? ¿Hace Uy, cuántos años? hace 6 años. Uy. 2014 por ahí. Entonces, cuando grabamos el primer podcast que yo me presentaba, que yo decía que yo nunca me había considerado, no me considero ateo, Ajá. yo siempre me enmarco pues, en un término que es el escepticismo, y dentro del escepticismo yo meto el ateísmo como parte de. Entonces, siempre sería bueno hacer esas aclaraciones, porque no solamente está el ateísmo, sino también hay toda una gama de posibilidades pseudocientíficas, de creencias, de cosas extrañas, fenómenos paranormales, fenómenos, o sea, es que el imaginario colectivo de la humanidad es demasiado amplio y en el sentido estricto de la palabra imaginación, eso no tiene límites. Entonces, eso es increíble cómo las personas tienen tantas creencias en otro tipo de cosas. Por eso es que yo me considero más una persona escéptica como Carl Sagan.
Entonces, bueno, lo que pasa tema. es que ahí hay que matizar una cosa. Y es que una cosa es la parte como tal atea y otra parte también es una parte cultural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las personas que yo más admiro es el gran músico Quorton, que fue un músico sueco de la superbanda Bathory. Cuando él empezó esta banda, él casi que prácticamente era satánico. O sea, no solamente ateo, sino o sea, no era ateo, sino que era satánico, ¿sí? O sea, era como un creyente satánico. Entonces, él le cantaba a Satanás, las portadas eran de Satanás, porque él tenía, digamos, un odio directo hacia la parte católica y cristiana. Pero él, a medida que fue avanzando el tiempo, él creó lo que fue después el Viking Metal y él ya se pasó como a la parte de los dioses, pero no como lo dijo W hace un momento, de pensar que, por ejemplo, Thor era un ser, un dios, Odino, sí, como ese concepto de Dios que es el que lo escucha al creyente, ese tipo, no, sino más como su parte cultural. Entonces, claro, él después ya, obviamente, ya, digamos, él ya dijo que era ateo, murió, obviamente, siendo ateo, pero él esa parte nórdica cultural de esos dioses era muy fuerte. Entonces también hay que diferenciar un poco esa parte también de la parte cultural. Les iba a preguntar a ustedes qué lo más extraño en lo que creen. Cada uno digamos algo, a ver qué salimos. No, pero hagamos el podcast de las creencias de los ateos. Es que al hacer un programa aparte, es que yo quiero que Benry me cuente las conspiraciones No, el de las conspiraciones lo voy a dejar para el otro podcast. que Estados Unidos le está vendiendo el agua a China. Es que digo eso, yo no sé por qué me quedó eso grabado una vez que yo estaba ahí hablando con un amigo, estaba mirando las noticias y digo, es que Estados Unidos le está vendiendo el agua a China. Es más, yo he visto noticias que dicen que Colombia le vendió el río Magdalena a China. En serio, lo pueden buscar. Imaginarios. Pero ahí sí ya, exacto, ahí sí, como dices, unos son imaginarios o directamente noticias fake que a veces hay personas que se las creen. A mí, bueno, a priori, respondiendo a la pregunta de W, la palabra creencia, yo siempre he tratado de evitarla porque creencia, pues se puede aplicar a cualquier tipo de cosas y la creencia no está sujeta a pruebas. Sí, la creencia, uno no puede someterla a análisis científico, digamos, a metodologías de, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Bueno, uno no la puede someter a toda la parte científica porque las creencias no están sujetas a eso. Yo puedo creer en cualquier cosa. Yo puedo creer en un unicornio rosado invisible, el típico ejemplo que a veces uno da. Yo puedo creer que en el lado oscuro de la luna está una civilización extraterrestre que nos está controlando y nos está dominando la mente. O que yo puedo creer que somos una simulación y que todo esto es una realidad virtual. Cualquier cantidad de creencias están sujetas a lo que mencioné antes, de lo ilimitado de nuestra imaginación humana. Entonces es bien complejo ese tema y por eso yo siempre trato de evitarlo. Por ejemplo, sobre la posibilidad de que en el futuro, acá yo meto un poco de tecnología, de que la mente humana se pueda digitalizar. Una persona, por ejemplo, como Naptu puede decir que eso es una creencia mía, pero entonces yo siempre voy a diferir porque es el tema de la falsabilidad. La falsabilidad es que hay estudios, hay hechos, hay proyectos, iniciativas como Brain, por ejemplo, que tienen una tendencia hacia ese punto y que el resultado, lo más probable, ahí es donde entran las probabilidades, es que a futuro sí se pueda digitalizar la mente humana. Pero yo en esa parte yo sí entiendo a Natu, un saludo a Natu, que le diga eso, porque, o sea, si usted lo nombra en este momento, es de algún modo sí es una creencia suya en el sentido de que es algo que no está desarrollado y que todavía faltan muchos años para que se desarrolle. Por eso Entonces sí ese lo hecho de que no cambio. esté desarrollado, Sí. pues de algún modo puede ser una creencia.
Por eso es que yo le Pero- refuto ese concepto de creencia, porque yo lo reemplazo por la tendencia, la palabra tendencia. Entonces, Exacto, es que eso no es una creencia. Eso como no, hay eso unos no es una estudios ya tangibles y que están en una etapa preliminar, pero por ejemplo, una creencia en un Dios, uno cómo va a hacer lo mismo. Uno no puede someterlo a estudios, uno no puede hacer pruebas, uno no puede hacer absolutamente nada Sí, porque claro, es imaginación. claro, En claro, no cambio, es falseable, claro. por eso yo cambio la palabra creencia por tendencia. Entonces, todo tiende hacia que eso se va a dar. Es cambiar una palabra por otra, que la palabra tendencia es más tangible. Y la palabra tendencia yo la puedo mostrar con cifras. Yo le puedo mostrar proyectos, yo le puedo mostrar libros, investigaciones, le puedo mostrar todas las investigaciones que han hecho, por ejemplo, con el cerebro, y la tendencia va hacia ese punto. Una Sí, creencia no, una creencia pero jamás. seguirá siendo tendencia hasta que realmente no se produzca esa tecnología que sea capaz de hacer eso. Sí, de acuerdo, pero no es una creencia, porque es que la tendencia sí tiene cosas tangibles. Sí, sí, no es, yo estoy de acuerdo que no es una creencia, Sí, es falseable. es una posibilidad, ni siquiera es una probabilidad, es una posibilidad. La posibilidad únicamente se puede dar o no dar, y ya. ¿Es Por eso, posible o no es posible? pero un creyente le puede Pero decir uno que está está diciendo la que es posibilidad posible de llevar de que exista Dios. ¿cómo? O sea, si usted habla de posibilidades, puede llegar un creyente que le diga que hay la posibilidad de que exista Dios. Pero ¿cómo se va a Pero dar? si no es falseable, Entonces pues no. entonces está dejando a Dios al azar, que exista o que no exista. O sea, es como Sí, la posibilidad de que Colombia quede está campeón del poniendo la mundial. O sea, es posible que Colombia Por quede eso, campeón del es mundial. que Y yo si se habla creo de... que Colombia va a quedar campeón porque creo y estoy seguro y estoy convencido que va a Claro, quedar campeón. por eso O sea, eso es es lo que que si está usted diciendo habla, Mateo 01. es que si usted habla de posibilidades, abre todo un mundo, como su palabra dice, de posibilidades. O sea, puede haber la Posible. posibilidad de que haya un unicornio volando encima de Marte. Entonces, esa palabra posibilidad, por eso no, digamos que no es tan aplicable, sino, ¿sí? Es que Sino más también, lo que pueda ser falseable. sí, 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 exacto. O sea, digamos que están las tendencias, está la falsabilidad, o sea, es un conjunto de elementos que una creencia no la tiene. Pues Eso es como creer una también creencia. en el multiverso que una vez lo planteamos aquí en el programa. Igual, es posible que haya un multiverso. Sí, claro. Y, No, y Henry y de cree hecho que, hay, cree que sí, puede haber multiverso y yo no. claro, Entonces, porque ahí claro, están porque las dos digamos que puntos. científicamente hay pruebas de que haya un multiverso. O sea, no Lo hay que está ninguna diciendo persona que haya 01, que se dicho, puede falsear. no hay ninguna persona que, exactamente, no hay ninguna persona que haya ido a otra dimensión y haya vuelto para decir, sí, es que hay hay varias dimensiones, pero digamos que de pronto en la parte muy teórica matemática, que eso era lo que la vez pasada, no recuerdo si era 01 W me decía, que es algo todavía muy teórico matemático, pero digamos que sobre esa teoría matemática puede llegar a existir esa posibilidad de que hayan, de que haya un multiverso. Sí, exacto. Y pues Benrin nos está dando la razón porque nos está indicando Sí, que hay sí, sí. investigaciones, hay cifras, hay matemáticas, hay la tendencia tangible de que se puedan dar esas posibilidades, mientras que con una creencia, esa es la gran diferencia, la creencia no. Por eso hice el énfasis al principio que la creencia no puede estar sometida a pruebas, porque es imposible, porque una creencia simplemente es algo imaginario. Pero ¿y la creencia de que yo creo que Colombia va a quedar campeón del mundial? Pues es que ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Puede Y ser es una que, posibilidad. Por eso ¿será que evito, es una por eso evito posibilidad? Pero es usar que esa palabra. W puede llegar y decir, bueno, Colombia antes ni clasificaba al Mundial, después clasificó al Mundial, después llegó a octavos en los años 90 y en el 2010, 2014 llegó hasta cuartos de final. Quiere decir que hay una posibilidad de que en los próximos mundiales puede llegar a ser campeón del mundo, Y porque entonces, puede haber ¿es esa una tendencia de posibilidad de mejora. que exista Dios? Entonces, aplicando ese mismo razonamiento. No, no, realmente no, porque el razonamiento que usted tiene para que Colombia sea campeón es porque es las probabilidades que usted tiene de la mejoría que ha tenido la selección Colombia.
pero es que en la creencia en Dios no hay absolutamente nada, no hay probabilidad, no hay absolutamente nada. Como dice 01, simplemente es una creencia y ya. Bueno, muy interesante. Porque esto se lo voy a enlazar, justamente no sé por qué esto queda casualmente con un episodio de un podcast que escuché al mediodía preparando el tema de hoy. Y es la segunda pregunta que les trae. Ya les traje la primera, ¿no? Y es que si los ateos normalmente tienen que ser de izquierda. Pues ya analizamos y hablamos bastante. La segunda pregunta que les traigo es esta. Ahí hacían este planteamiento. Poniendo que Dios exista, porque para los católicos Dios existe. Y nosotros como ateos lo que decidimos no es que Dios no exista, sino simplemente como asumir que no existe, así existe, o sea, como ignorarlo. ¿Qué opinan de eso? Eso fue un planteamiento que hicieron en el podcast que escuché. Pues no entendí bien la pregunta, o Enrin. No, yo sí entiendo la pregunta de, de W. Y sí, efectivamente, escuchando a un filósofo, el filósofo decía que finalmente todo se resume a eso, a que el tema no es si Dios existe o no existe, sino es la decisión de cada persona, o de hecho el man daba la palabra el gusto. Era curioso porque el filósofo decía que el gusto que tenga una persona. Entonces, no es que a mí me gusta creer que Dios existe. Y puede ser un ateo, una persona, dice, no, es que mi gusto es que Dios no existe. Entonces, simplemente se va a ese gusto por algo, ¿sí? O ese pensamiento por algo, y se desvía un poco de lo que es en sí el creer que Dios existe o no existe. Si decidiéramos la existencia de Dios por votación, por ejemplo, en el mundo, y todo el mundo votamos, lo más seguro es que quedamos todos de acuerdo en que Dios existe, porque por votación ganó. La Sí, pero mayoría eso es de una los... falacia. No, por eso. Pero yo digo que el planteamiento es así, o sea, y entonces Dios existe. ¿Qué vamos a hacer con los que votamos porque no existía? ¿En qué quedamos? ¿Existe? Porque todos quedamos en que existía. O sea, supongamos que todos dijimos, el que gane, esa va a ser la decisión de todos, ¿listo? Listo, entonces votamos. Ganó que sí existe, entonces existe. ¿Nosotros en qué quedamos? Si yo Pero voté que no existía. volvemos a lo Ese, mismo, ese volvemos a ser una planteamiento, minoría. ¿Cómo? ese planteamiento me hace acordar de un comentario que hice en un grupo de WhatsApp desde de otro podcast, Ajá. que yo les decía, asumamos por un momento que ese ente imaginario en el cual todos afirman que es real, asumamos por un momento que es verdadero, que sí existe, como creo que lo está mencionando W, que lo escuchó hoy. Entonces yo sería como, y Benrin lo recordará, que yo mencioné un videojuego que se llama El Dios de la Guerra, God of War, y yo mencionaba que yo sería como Kratos. Entonces es un personaje que luchó contra los dioses y luchó contra los titanes. Entonces, si esta mitología, digamos, de estos dioses, Jehová o Yahvé o el que existiera, si esta mitología existiera, yo sería como un personaje que estaría en contra de ese ente Dios, pero también yo no estaría a favor del otro bando. Yo no Pero, estaría a favor del bueno, demonio o de Satanás en este caso. pero Yo entraría como en una tercer bando, por decirlo así, que era precisamente el Kratos en esta historia, porque repita un luchó poquito lo contra, primero que dijo, por favor, repita un poquito lo primero que dijo, que por qué usted estaría en contra, ¿cómo es? ¿En contra de Dios, algo así? en contra de Dios y en contra del demonio en esta mitología, porque yo no Bueno, estoy ni a quitemos el favor del demonio. uno ni a favor del No, otro. quitemos el demonio. Usted estaría en contra de Dios. Sí, Así exactamente nos ven los católicos. Nosotros estamos en contra de Dios, porque Dios existe. sí, claro, desde el punto de vista de ellos, claro, es así. Entonces, ¿sí? ¿Y nosotros cómo los vemos? Entonces, nosotros... Nosotros los vemos a ellos como, yo Unos- los veo, yo 01 los veo como unas personas que
tienen problemas mentales. Yo 0-1. Uh, Yo lo veo así. No puedo llegar hasta eso. no, yo yo tampoco. como- No, yo tampoco. ¿Por qué lo afirmo? ¿Por qué lo afirmo? Porque si un niño tiene un amigo imaginario y cuando crece continúa con ese amigo imaginario, ¿qué es? Es una persona loca. Entonces, ¿por qué? Y ahí les cuestiono a ustedes dos que son... pues, No. ¿por qué las personas cuando ya son grandes y continúan creyendo en estos entes imaginarios, por qué ustedes no los consideran locos? No, espere, yo le voy a decir eso, ¿por qué no? ¿Usted acepta que el niño sí puede tener amigos imaginarios? Sí, claro. ¿Y en qué momento usted decide, en qué instante en que ya no puede? Cuando pasa de 18 años, punto 999, digo 17 años, punto 999 a 18 años, ahí ya puede dejar. ¿En qué momento? Cuando se gradúe de la universidad, del Pues colegio. eso es como determinar en qué momento uno madura y pasa de niño a adolescente. No hay una fecha exacta, No hay. pero de todas maneras la madurez Porque esa ya se fecha la podemos comprende correr al como una 99 etapa de la años. vida. No, es que usted mismo se está engañando porque usted está diciendo que los niños sí pueden, pero los adultos no, pero es difícil definir en qué momento se cambia. No, pero No, espere, W, espere W, W, porque pero espere yo le W, estoy porque usted no le explicando. puede decir que se está engañando, porque precisamente usted está No preguntando estoy que cada diciendo uno de que los nosotros qué niños no pueden piensa, cambiar, no, y 01 le está diciendo qué piensa, no le puede decir No, que se por está eso engañando. le estoy dando la analogía con la madurez. Cuando una persona madura, usted no puede determinar un antes y un después, pero la persona ha madurado en cierta etapa de la vida. Todos, absolutamente todos, o su gran mayoría de personas normales maduran. Entonces, pueda que unos sea antes si uno y no otros quiere sean madurar, después. Lo mismo con las personas, los niños que creían en entes imaginarios, tenían amigos imaginarios y en algún momento lo dejaron de tener. Digamos que Javi, no fue, tú pueda te que sea un antes y un después, W. No, bien, no, válido lo que dice 01. Sí, válido lo que dice. Y eso va muy de la mano con ese tipo de cosas que hace un momento mencioné, porque los ateos tienen ciertas actitudes como esta que yo les estoy diciendo. ¿Por qué no aceptan que los creyentes son unas personas locas? Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Como decía James Randi, que para nada. es una persona que yo admiro mucho, James Randi. Él hizo muchos estudios y tiene un par de libros interesantes. Yo lo pongo casi bueno, no al nivel de Carl Sagan, pero lo pondría de segundo. Es una persona que yo admiro mucho, y él decía, por no decir todos los seres humanos tenemos algún tipo de problema mental, todos, él lo decía, pero algunos lo tienen en mayor medida que otros, pero nadie lo está dispuesto a aceptar. Igual. Yo sí lo digo, las Y, personas creyentes tienen un problema mental, tienen una falla en alguna parte del cerebro de las redes neuronales que no superaron ese tema del amigo imaginario, y yo lo seguiré afirmando. no, para nada. No. Yo ese planteamiento, Totalmente. para nada, porque lo mismo. ¿En qué momento, en qué se puede definir si todos tenemos un grado? Vuelve el mismo cuento exactamente. Si todos tenemos un grado de locura, ¿en qué se define ese grado? ¿En el 99.9, 98.5? O sea, usted mismo... Vuelvo y le doy el ejemplo de la madurez. ¿Usted está, cómo puede determinar que una por persona eso, maduró o no? Bueno, Usted no lo puede por eso, o determinar en sea, algún momento, ya, pero es claro que una persona madura. no, por eso, Puede no, determinar ahí ya algún 01 después. ya puso pero su uno, punto de vista. un niño que tenga amigos imaginarios, yo puedo hablar con él y hacerle ver que no tiene amigos imaginarios. Mejor prefiero irme por ese lado, porque es un niño, se puede hablar con él y decirle, por ejemplo, yo recuerdo muy bien mi hijo que tenía unos paticos y se la pasaba con todos los paticos por la casa. Íbamos pasando, abría la puerta, entonces yo entraba él y él se quedaba con la puerta un poquito ahí esperando que entraran los paticos, que tenían como 7 paticos. Yo nunca le dije nada porque a mí eso me parece normal. Sí, Ahora, por pero eso. yo me hubiera podido Porque sentar son con él a etapas. decirle, oiga, pero espere, ¿dónde están exactamente los paticos? ¿Y de qué color? ¿Y dónde están? Y demostrarle que es mentira. Y si esa misma persona del ejemplo suyo tiene 30 años y hace lo mismo, ¿usted cómo lo ve? ¿Como una Entonces, persona loca? no, el ¿Cómo niño que tiene no? ¿Cómo paticos, que no? el niño tiene Usted lo va a ver paticos como una como el persona adulto. loca. Bueno, No, mi postura es esta, el ya niño tiene paticos como el adulto decide tener Dios. sí, Quiere, porque le por da eso. la gana y le gusta. No, W, no diga mentiras, usted lo vería como una persona loca, punto. La pregunta, o No sea, la diga lo que no pregunta es. de... Para mí, entonces mi No mamá diga lo que no es.
espera que la pregunta, porque creían en dioses. espera, la pregunta, Porque creen en Dios. No. espera que la pregunta era que W cómo veía, o sea, W nos preguntaba cómo veía 01 a los creyentes y 01 ya le respondió. Sí. Entonces sigamos. Entonces ahora les voy a responder yo. Ajá. Vean que yo, cuando yo empecé a ser ateo, hace más de 20 años, yo no sé por qué, pero yo veía a los creyentes como ignorantes, directamente como ignorantes, como, uy, no, pero es que, ¿cómo se le ocurre creer en seres imaginarios? Los empecé a ver como ignorantes. Después de muchos años ya de hablar con ellos, de compartir, obviamente, mucho con los creyentes, hoy en día yo los veo es como, sencillamente, como que les gusta creer en ese ser imaginario que ellos llaman Dios y que les gusta reunirse y hablar del tema y hablar allá de ese libro de mitos que es la Biblia. Entonces yo ya los veo es como un gusto. O sea, no los veo ni, sí, ya no, ni como ignorantes, ni como algo diferente, sí, normal, pero simplemente que tienen ese gusto de tener esa creencia en Dios y de que les gusta hablar de ese libro que tiene más de 4000 años y que tiene muchas historias imaginarias. Simplemente es un gusto, yo los veo así ahora. Yo también los veo así y no solo gusto, porque sí les gusta. De hecho, a mi mamá le encantaba ir a misa, o sea, y a mi suegra, que yo la veo, le encanta eso, como nos encanta a nosotros grabar un podcast. eh, También ellos ven en la religión mucha lógica y mucho raciocinio. No de pronto el razonamiento que nosotros hacemos, pero a ellos les Claro, parece muy razonable obviamente. que haya un Dios que Por creó todo el eso, universo. O sea, por y eso es hay muy teólogos. razonable que Si no, ellos, no habrían teólogos. por eso, y es muy razonable para ellos que el alma que ellos creen que tienen se vaya para un cielo si se portan bien. Es muy razonable para ellos. Por Sí, eso la les lógica que tienen. o sea, tienen lógica, tienen razón y tienen todo, o sea, no, pero es nada loco, o sea, que, ay, es que él cree que tiene alma, es el loco, no, o sea, él cree que tiene alma porque él cree que tiene un alma, y se pone, y le tiene mucha razón y cree, y esa alma la quiere llevar al cielo que también cree que existe, o sea, es que eso es totalmente... Eso se lo pongo de esta manera. Yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, perdón. Yo siempre doy el ejemplo de Ilúvatar del Señor de los Anillos. Si a mí una persona me sale a decir que Ilúvatar del Silmarillion de Tolkien es real y que creó el cielo, es una persona loca. Lo mismo una persona que coge un ente de un libro llamado Biblia o cualquier otra religión y me dice que ese personaje de ficción que salió de ese libro y que me viene a decir que es real y que creó el universo y que ahí todo y que hasta es el gusto de reunirse con otras personas, para mí sigue siendo una persona loca. Entonces no veo la diferencia, sencillamente es como la forma del término locura, que puede, yo sé que puede sonar agresivo y ofensivo para la gente que se va a sentir obviamente atacada y poniéndome obviamente en el papel de la otra persona, pero es la realidad, como dijo James Randi, todos, absolutamente todos tenemos algún tipo de problema mental en mayor o menor medida, pero nadie está dispuesto a admitirlo y a aceptarlo, pero esa es Sí, la verdad. sí, alguien decía que cuando una persona cree en un ser, en un solo ser imaginario está loco, pero cuando muchas personas creen en un mismo ser imaginario, a eso lo llaman religión. ¡Ah, un aplauso! Yo casualmente iba a contestar antes que justamente la religión Eso. es un concepto comunitario, no es individual. O sea, la religión por nada del mundo puede ser individual. Es algo construido en comunidad. O sea, y de hecho por eso los católicos tienen hijos católicos, los musulmanes hijos musulmanes, es muy normal así. Hágase una cuña de Logos Podcast y ponga la frase de Benrin ahí como si fuera una promo. Y esa construcción, Una promo. Con eh, aplausos y todo. y esa construcción ha ido evolucionando y variando y yo no le veo ningún problema. Yo, por ejemplo, cada vez tengo un concepto mucho mejor de los religiosos que lo que tenía antes. De hecho, por ejemplo, antes se me hacía extraño ese man porque es médico y es que creyente, o el man que ese que encontró el ADN, ¿no? Que súper creyente.
O sea, yo no le encuentro, ahora no le encuentro ningún problema a eso, en que alguien sea católico, creyente totalmente y a la vez sea científico. O sea, uno puede creer perfectamente en el Big Bang y en Dios sin ningún problema. O sea, pero no por eso deja de ser loco. Es como una persona de pronto que tiene un pero, problema de autismo pero es que qué y, loco, y el entonces, problema de autismo le permitió sacar una teoría buena, no sé. usted viviría Pero, con un pero loco, por ejemplo, el premio Nobel de pero Economía, uno, que usted, tenía un problema mental. Y el hecho de que sacara su tema de economía y ganara el premio Nobel no quita que tuviera su problema mental y ya. bueno, Una si cosa usted no fuera quita la otra. mujer, ¿se casaría con él? ¿Cómo, cómo? Si usted hubiera sido mujer en ese momento, ¿se hubiera casado con esa persona? Pues no sé, pues probablemente, pero por eso Yo digo, creo una que cosa no no, quita porque la uno no otra. se casa Una con cosa, locos. el Por eso hecho le de que pregunto, él ¿usted se sacara su casaría teoría con una loca? del hecho de que él sacara su teoría de economía y se ganara el Nobel, no quita que él tuviera su problema mental. Así de sencillo. Yo Una con cosa no alguien quita la otra. tipo así, o sea, sabiendo que es así de Entonces, esquizofrénico. el hecho de que un creyente sea médico, sea astrólogo, que saque la teoría del todo y crea en Dios, eso no quita que sea loco. Pero es que 01, usted mismo se mata, dice que los creyentes son locos, pero que todos tenemos un poquito de loco. Entonces, pues, no llega a Por ningún eso lado. es que mencioné el grado, como Por decía James eso, pero Randi, en ¿cómo mayor definir o el menor grado? medida. ¿Y cómo definir el grado? Entonces, por eso, que cómo definir el grado de madurez, no hay un límite. Por eso, no se puede, entonces, no. Entonces, digamos, si decimos todos somos locos, pues todos somos como los católicos. No O sea, porque los católicos tienen un grado de locura mucho mayor. no. No le veo el asunto. Pero bueno, todo esto sí se puede. Lo que sí vemos es que de aquí podemos sacar muchos temas para otros episodios. O sea, esto estuvo muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más de oficina? Como para rematar. Mire, yo les iba a decir algo cuando estábamos hablando de la oficina y se me olvidó ahora que me acordé. Eh, sí, que yo, la verdad, no pierdo la oportunidad para de una vez tan pronto llego decir, yo soy ateo. O sea, sí, lo que dijo Benrin, cuando se presenta la oportunidad y uno de una vez dispara. Y yo era, pues, el ateo ahí del grupito, pero no tocaba muchos temas de religión. Pero mi jefe, digamos, la organizadora del equipo, que era la project manager, ella se llama María Fernanda, y ella, pues son como esos católicos de normales, sí, no, nada raro, pero ella sí cuando había como algo por cumplir, uy, es que este es el sábado hay que salir, hace que hacer la prueba a los clientes, que todo nos salga muy bien, y decir, pongamos todo en manos de Dios, y decía así, y luego como que ahí mismo se caía de cuenta y decía, menos tú, W, tú haz lo que quieras. Así me pasaba a mí. Nosotros éramos 6, por ejemplo, los otros 5, todos fueron Dios. Pero ella me decía así directamente, o sea, a mí como que me sacaba y me sacaba de una del grupo, ustedes no, pero todo así de chévere, y se reía y todo, era muy, muy normal, o sea, nada. Me acuerdo de ella muy, muy chistosa, muy chévere, y súper empleada. No creo que escuche esto, pero ojalá lo escuche. En mi caso yo tuve una jefa que en algún momento me dijo, bueno, no importa que tú no creas en Dios porque Dios cree en ti. Yo sé que a ustedes también les han dicho lo mismo. Sí, Claro. algo parecido, sí. Sí, mi mamá decía, yo sé que ustedes no rezan, pero yo rezo por ustedes, eso no se preocupen. Sí, dijo yo, sí, los tengo a ustedes ahí ya. O sea, como en la puerta del cielo prácticamente nos tenía todos ahí. Ella ahí llevándonos a todos. Sí, finalmente se centra todo en las creencias que tiene cada persona, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué? Yo creo que desmenuzamos bastante el tema, no trajimos muchas anécdotas, pues casi no hay, ¿cierto? O sea, a la larga, así como de oficina, pero... Ya No, llevamos hora y media. sí, pero todo bueno, todo bueno. Bueno, ¿qué les decimos a los escuchas? Oye, ¿qué día? Pues hace un año no grabábamos. Llegó un mensaje de un muchacho ahí en el podcast diciendo, voy a ver si lo encuentro de rapidez vamos a ver si está por acá. No lo veo por acá, es que no sé cómo llegar a los... Bueno, diciendo que había encontrado el podcast y que lo estaba escuchando, que muy chévere. Muchas gracias a él, no le tengo el nombre, pero bueno. Una vez hicimos un programa dándole gracias a todos, ¿no? Y leyendo los mensajes. Mm, Pues yo le diría que a los que escuchen esto, pues que nos animen, por favor. Miren que a veces, no sé si vamos a grabar otro.
Ojalá que lo hagamos. Anímenos, envíenos mensajes, denos apoyo. Plata no necesitamos, por fortuna, pero sí ganas, que es lo más difícil de encontrar a veces. Que Todos, aparezcan neces- los, que todos aparezcan los de derecha. necesitamos plata, todos necesitamos plata. Bueno, entonces nos metemos a Menos Patreon. W, menos W. Que aparezcan los de derecha. Los ateos de derecha, si hay ateos de derecha, repórtense, por favor. Bueno, ahí tenemos unos buenos temas para futuro. Sí, sí. Muy buenas. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cortamos? Sí, no, pues la invitación a que nos Sí, sigan escuchando conclusiones y finales. esperar que podamos grabar otro Bueno, más. prepare unas conclusiones finales. Mientras tanto, yo les puedo decir que estamos en Facebook. Tenemos una página con unos 2000 seguidores, creo, más o menos, que se llama El Podcast Ateo. Exactamente así, búsquenlo y háganle ahí. Ponemos a veces memes, subimos estos episodios, yo los bajo y los subo ahí como video. Pues lamentablemente no tenemos feed de podcast, o sea, no sé, yo ando muy perdido de este tema, pero sí tenemos una playlist en YouTube que se llama El Podcast Ateo. Entonces, si pueden buscar en YouTube El Podcast Ateo, en Facebook El Podcast Ateo, una página, y en Twitter también está El Podcast Ateo. Y ahí, pues, se vota más que todo memes, se hacen retweets de memes de los seguidores y a quien se sigue, y lo mismo en Facebook, para que estemos ahí un poquito en comunidad, a ver si de pronto sale algo más adelante y volvemos como a encaminarnos a grabar. Sí, bueno, pues muy chévere volver a grabar después de un buen tiempo, pues cada uno ha tenido diversas ocupaciones, en mi caso estudios y demás. Entonces sí, definitivamente estos podcasts, pues es agradable poder conversar sobre esos temas que a veces de pronto uno quisiera expresarlos con más gente, pero lamentablemente no se puede. Y pues acá, sin conocer a cada uno de nuestros oyentes, pero pues estamos dando nuestras ideas, nuestros conceptos, acá debatiendo un poco todo esto. Es agradable porque estamos inmortalizando nuestros pensamientos y espero que alguna que otra persona pues le sea menos lo que estamos conversando. Y sobre el tema de la oficina, cualquier cantidad de anécdotas siempre nos va a surgir. Nosotros como ateos, nuestros jefes, nuestros compañeros de oficina, la familia, amigos y demás, siempre vamos a tener esas situaciones, esas anécdotas curiosas que a cada uno de nosotros nos ocurren. Y de la política, pues sin lugar a dudas, el tema de la izquierda, el tema de la derecha, el tema del status quo, el tema de querer tener más derechos, más libertades. Entonces, a veces sí es inevitable que los ateos tengan esa tendencia hacia la izquierda. Entonces, bueno, Benrin. Bueno, sí, muy contento de estar acá nuevamente grabando el podcast ateo. Como conclusión puedo decir que todavía sigue habiendo discriminación hacia nosotros los ateos, lastimosamente. Obviamente ha bajado bastante en alguna época. De hecho, en algún momento a mí me lo insinuaron que era mejor no decir en un trabajo que yo era ateo, ¿sí? Entonces, la discriminación se ha bajado, pero todavía se mantiene cierto grado de discriminación, no solamente hacia los que somos abiertamente ateos, sino también de pronto las personas que no cumplen con ciertos parámetros dentro de los creyentes, como es, por ejemplo, el casarse o el haber hecho una primera comunión o una confirmación. Entonces, pues esperemos que esto siga avanzando, o sea, siga disminuyendo esa discriminación a tal punto de que sea lo más normal del mundo para una oficina, para cualquier tipo de trabajo, para donde sea, que uno abiertamente diga que es ateo. Entonces, muchas gracias y nos volveremos a escuchar, ojalá, próximamente. Listo. Bueno, encontré aquí al chico, se llamaba Soccer Shop. Bueno, soccer, pero no de chupador, sino de fútbol. Soccer Shop. Bueno, Soccer Shop. Soccer Shop Barbosa dice, hoy los escuché por primera vez, muy buenos podcasts, gracias. Y ese hoy, estaba mirando la fecha que es el 1 de marzo, porque hoy es 5 de marzo. Estamos grabando en marzo del 2020, ¿no? Por si acaso, para que se ubiquen un poquito. A veces es chévere, bueno, este episodio de cuándo era.
Listo. Bueno, esperamos traerles más. Bueno, un enfoque que le estamos dando, creo que siempre hemos pensado en eso, es darle un poquito más de, ay, ¿cómo se dice? De pelea, no, de discusión, como ponernos a los lados unos con otros, hasta aquí entre cero, uno, Benrin y yo, para que como que tiremos para un lado y hagamos como un poquito de discusión y le demos ese dinamismo, porque si los tres nos vamos por el lado de ateísmo, pues no vamos a como a hacer mucho, sino vamos a hacer como que todos, sí, todos están como muy de acuerdo. Entonces queremos darle como ese toque de discusión. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por escucharnos y vernos. Sí, W el loco de derecha y Benrin el conspiranoico. Sí, ahí va a quedar abierta la puerta para el próximo podcast. Listo. Veremos. Chao. Bueno, chao. Chao, chao.